Hoy vamos a conocer a una persona que fue muy importante en la historia de nuestro país. Así como el general Manuel Belgrano, a quien conocimos un tiempito atrás, el general San Martín también estuvo muy presente en las luchas por nuestra independencia. Él también tenía un ejército y él se había formado y había aprendido mucho en España, así que conocía muy bien al enemigo. Les quiero contar que el general San Martín no se conformó solamente con ayudar en la independencia de nuestro país, sino que también quiso ayudar a otros países a que también sean libres como nosotros. Y tenía un sueño muy grande. Él quería cruzar los Andes, una cadena de montañas muy altas y difíciles, donde todos pensaban que era una locura. ¿Y saben qué hizo para eso? Buscó un lugar donde entrenar a sus soldados. Les voy a mostrar ese lugar que eligió San Martín. Este es hoy lo que fue el campamento Plumerillos. Así se llamaba este lugar, que está en la provincia de Mendoza, muy cerquita de la capital, en una localidad que se llama La Cera. ¿Y saben por qué se llamaba Plumerillo? Porque en ese lugar estaba lleno de estas plantas, ¿sí? Bueno, en este lugar fue el lugar donde entrenó a sus tropas. Acá tenemos un dibujito de cómo era ese lugar. Fíjense, tenía una especie de ranchos, ¿sí? Donde estaban donde estaban divididas las tropas de San Martín. ¿Y cómo lo hizo? Muchos vecinos colaboraron con materiales para construirlo. Cada uno de estos ranchitos estaba hecho donde vivían las tropas durante este tiempo de entrenamiento. Estaba hecho de adobe. ¿Saben qué es el adobe? Todas sus paredes estaban levantadas no con ladrillos como nosotros conocemos, sino con una mezcla de barro y paja. Y ahí es donde los soldados estuvieron mucho tiempo. Les voy a mostrar algunas imágenes de lo que es hoy ese lugar, el Plumerillo. Hoy es un museo donde también podemos encontrar algunas copias de todos esos elementos que los soldados y San Martín utilizaron en aquel momento para entrenarse. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacían los soldados ahí? Miren cómo cocinaban, ¿sí? Tenían algunos elementos que tal vez ustedes conozcan. Como les conté antes, muchos de los vecinos del lugar colaboraron para que se pueda realizar este campamento que San Martín había ideado. Y bueno, colaboraron con un montón de elementos que les servían para la construcción y además para que los soldados puedan estar ahí, puedan alimentarse y puedan también llevar todo lo necesario para este cruce de los Andes. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacían los soldados ahí? Los soldados se preparaban físicamente, se entrenaban para poder cruzar ese lugar, porque algo que no les conté es que es un lugar donde hace mucho frío y tenían que hacer mucho esfuerzo físico. Miren las montañas que tenían que cruzar, que esos soldados y San Martín cruzaron. Fíjense, lleno de nieve, mucho frío. Así que ellos tenían que prepararse desde su físico y también tenían que saber cómo iban a sorprender al enemigo que estaba del otro lado de las montañas. Por ese lado los querían sorprender. Nadie se imaginaba que alguien tendría esa idea de cruzar esas altas montañas. Y también tenían que preparar todo lo necesario para llevar los animales que iban a ser los que iban a llevar los elementos, también aquellos que iban a combatir. Y tenían que preparar lo que ellos necesitaran para abrigarse. Miren estos zapatos. Estos eran los zapatos que usaban los soldados y se los hicieron ellos. Estos zapatos se llaman tamangos, que se hacían con restos de cueros de animales que enviaban de Buenos Aires y restos de unas telas de lana que ya estaban en desuso, ¿sí? Porque había que protegerse mucho los pies del frío. Además de estos tamangos, les quería mostrar las camas en las que los soldados vivían. Estas eran las camas que se llamaban catre, donde los soldados dormían por las noches. Y otro de los problemas que se encontraron es que no tenían recipientes para llevar el agua, que se llamaban cantimploras. Bueno, no tenían. Entonces, con los cuernos de los animales, hicieron estos chifles, así se llaman, chifles, que eran los recipientes para llevar el agua.
porque era muy importante el agua para la supervivencia en aquellos lugares. Y este es el sombrero que usaba el general San Martín, un sombrero que no tenía que mojarse, era impermeable, de un material como de charol, ¿sí? Se llamaba falucho. Falucho es el sombrero que usaba el general San Martín. Y miren, para llevar estos cañones, ¿cómo iban a hacer? Los animales no podían llevar tan grandes elementos, entonces lo que hacían era desarmarlos para que los animales puedan cargarlo. Cuando ya estuvieron preparados, el general San Martín vio que era momento de emprender el cruce. Pero antes, ¿saben qué hicieron? Antes hicieron toda la lista de las cosas necesarias y las pusieron en cada uno de los lugares, de los sectores, de los paquetes en el que llevaban las cosas, el nombre y hasta un dibujo para que pudieran identificarlo. Ya tenían los animales preparados, las provisiones, sus alimentos y todos los elementos necesarios para protegerse del frío. Pero antes de salir, les juraron fidelidad a esta bandera, que es la bandera del cruce de los Andes. Esta bandera que bordaron las damas, las mujeres de Mendoza. Y además de bordarlas, donaron sus joyas para colaborar con el general San Martín y con este hecho tan importante que era seguir luchando por la libertad nuestra y de los otros países. Les voy a contar algo que muchos no saben del general San Martín. ¿Saben qué les gustaba hacer en su tiempo libre? Le gustaba pintar y le gustaba también tocar la guitarra. Su mamá lo había enviado a aprender guitarra, así que sabía tocar muy bien. Luego de trabajar con sus soldados, de darle las instrucciones y de hacer todos sus planes, como manera de relajarse, tocaba la guitarra. Y él sabía lo importante que era para la música para sus soldados y lo que causa la música en las personas. Entonces, también la música fue importante. ¿Saben qué? Así como muchos vecinos colaboraron con materiales y las damas colaboraron con sus joyas para este ejército y para todo lo que necesitaban, un vecino que tenía mucho dinero le regaló a San Martín una banda de 16 esclavos que eran músicos y eran los que animaban las reuniones del momento. Así que estos 16 esclavos, sí, a partir de ese momento fueron libres, pero también fueron los que lucharon en combate. Y eran los que tocaban en los momentos que tenían libres los soldados. ¿Sí? Esos momentos libres escuchaban música. ¿Qué música tocaban? Música de la época, el cielito, el cuando, algunos valsecitos y toda aquella música que les permita estar un poquito tranquilos y un poquito relajados. ¿Y saben qué? El ejército de los Andes fue el primer ejército que tuvo banda propia. Y mientras iban cruzando los Andes, estos músicos iban tocando. Y cuando llegaron al territorio chileno, ¿sí?, al otro lado de las montañas, ellos llegaron tocando el himno nacional argentino, el mismo que nosotros hoy tocamos en nuestras fiestas. Así que ustedes cada vez que escuchen o vean una de estas bandas, recuerden que esos soldados que hoy todavía siguen manteniendo todo lo que el general les había enseñado, ¿sí?, sus antepasados, los que vinieron antes, los soldados que antes estuvieron, fueron los que cruzaron los Andes y dieron libertad a 3 países, Argentina, Chile y Perú, y que además de luchar valientemente, también les encantaba y disfrutaban de la música.